Hace 8 días vimos el capítulo 8 que tiene que ver con las trompetas. Y estábamos platicando, estábamos estudiando que estas trompetas están dentro del séptimo sello, ¿no? Entonces, para no perder el hilo, se abren los sellos y en el séptimo sello se abren 7 trompetas. ¿Ok? Entonces, justamente estábamos platicando las primeras 4 que tenían que ver con juicio, pero a la creación. Más o menos estas trompetas tenían que ver con lo que sucedía en la creación. El agua, los mares, ríos, la hierba verde y las constelaciones, estrellas y planetas. Justamente nos quedamos en la quinta trompeta. La quinta trompeta está en Apocalipsis 9. ¿Sale? Entonces vamos a estar ahí. Vamos a volver a leerlo. Apocalipsis 9. Te voy a leer ahorita del versículo 1 hasta el 2. El 1 y 2. ¿Sale? Entonces vamos a leerlo de nuevo. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió del pozo del abismo y subió humo del pozo como uno de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. Por lo mientras vamos a estar viendo que cada vez vamos a repasar, cada vez que la Biblia dice que las estrellas están cayendo del cielo, están hablando de ángeles. Y obviamente su condición es, estamos hablando de ángel que se le ha dado, en este caso esta estrella, este ángel fue y se le dio la llave ¿de quién? Del abismo. Nuevamente el abismo, mis hermanos, estamos hablando de un lugar donde está funcionando de un sistema de, llamémosle una especie como de cárcel a aquellos ángeles que fueron condenados a un encierro allí. De hecho, el abismo es el lugar donde va a estar atado Satanás. El abismo, como nos enseña la Biblia, es, llámale, una prisión para ellos, para todos estos ángeles caídos que desobedecieron a Dios y decidieron hacerle frente. Mientras que en lo natural, el abismo hace referencia a las profundidades del agua y no tiene mucha diferencia. La verdad es que aquí dice que el abismo también es un pozo. Entonces, realmente este lugar, este abismo, bueno, como bien lo dice la Biblia, está dentro de las profundidades del océano, de las profundidades del agua. Este ángel tenía esa llave. Fíjate cómo son las cosas. En el Nuevo Testamento se menciona a este abismo, y vamos a acompañarme a Judas 1, que está ahí mismo, ahí cerquita. La carta a Judas, en su capítulo 1, versículo 6. Quien lo tenga le puede dar lectura. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad y prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Amén. Mientras que los demonios andan ahí haciéndole de esa piedrita en el zapato al creyente, en este lugar hay prisiones eternas, que desde el día en el que hubo esa rebelión en el cielo, el Señor los tiene allí atados. Fíjate, no solamente es el que hemos visto en la Biblia, el diablo, ¿no? Lucifer, el que ha estado ahí como al mando de estos huestes celestiales de maldad, sino que adentro de ahí, de esas prisiones, hay ahorita ángeles atados, ángeles caídos, que en el momento en el que la quinta trompeta suene, van a ser liberados. No todos de jalón, ahorita nada más nos está mencionando que hay uno que se le ha dado la llave del abismo. Dice que cuando este ángel abrió el pozo del abismo, ¿salió qué? Salió humo como de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por ese mismo humo que salió cuando fue abierta esa prisión eterna. En la segunda carta de Pedro también se menciona lo que es el abismo.
Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjate, aquí Pedro lo que está mencionando los juicios de Dios en la tierra. Está empezando por el diluvio, luego por Sodoma y Gomorra, luego por lo que sucedió después, cómo es que el mismo Señor hace uso de estos ángeles caídos precisamente para que lleven y traigan esa destrucción que menciona la Biblia. Si bien es cierto, este juicio que se está dando, tiene que ver con las personas. Dice, esta quinta trompeta tiene que ver con personas. Porque después de que sucedió, que se abrió el abismo, dice el versículo 4 de Apocalipsis 9, dice que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. No se les dijo qué es lo que tienen que hacer, porque las langostas que habla la Biblia ya sabían qué tenían que hacer. Solamente se les dio poder. En otras versiones dice que se les dio autoridad. En la versión mexicana se les dio luz verde para que hagan lo que saben hacer, lo que mejor les sale a este tipo de demonios que estuvieron atados allí. No sé cuántas eternidades pasaron allí, pero justo cuando suena la quinta trompeta, son liberados este pequeño ejército de langostas. Como una langosta lo compara. Fíjate, en las 10 plagas hubo una plaga que tenía que ver con langostas, y estas langostas sí tenían que acabar con todas las cosechas de Egipto. Sin embargo, estas langostas, en el versículo 4 dice que se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra. Se les mandó a que no hicieran daño a ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Para este punto, mis hermanos, la iglesia ya no está. Para este punto tampoco los creyentes en Cristo por medio de la gracia, pues no se encuentran aquí. Leímos en versículos anteriores que el Señor sigue su plan de salvación, pero ha sellado específicamente a cada tribu de la tribu de Israel. Ha sellado a 12,000 de cada tribu. Y dice la escritura en Apocalipsis 9 que estas langostas van a saber identificar quién tiene el sello que Dios puso dentro de los que tienen que ver los 144,000 y quienes no lo traen. ¿Ok? Van a saber hacerlo. Los 144,000, como habíamos leído, son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel que han recibido a Cristo como su Salvador en estos momentos de sufrimiento, en estos momentos de tribulación. Y estas langostas van a saber identificarlos y van no tras ellos. Fíjate cómo sucede ahorita. Ahorita los demonios atacan solamente a los hijos de Dios porque son una amenaza para ellos. Cada vez que un endemoniado se enfrentaba con Jesús, siempre le decían, ¿ya viniste antes de tiempo para atormentarnos? Porque un demonio conoce su destino, conoce lo que le va a suceder. Ellos no están ignorantes de lo que les va a pasar. Y en este punto, ahora estos demonios van a atormentar a los que no tienen el sello de Dios. Ahí está la diferencia, lo que estamos viendo ahorita con lo que se va a vivir en ese momento. Entonces, estas langostas, fíjate, dice el versículo 5, que se les fue dado que no matasen, que no acabaran con la vida de nadie. Solamente van a estar para atormentar a las personas durante 5 meses. Y ese tormento va a ser como el de un escorpión cuando hiere al hombre. Dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán morir, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En este punto, las personas solamente van a ser atormentadas. Este tipo de tormento, habíamos estudiado, lo repasamos un poquito, pero la palabra demonio tiene que ver con un origen en la palabra griega que se llama daemon, que
curiosamente hace referencia a lo que es la inteligencia, a lo que es el conocimiento, a lo que es el raciocinio. Y si bien es cierto, en el libro de Daniel dice que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, el tormento que viene por parte de estos seres de las tinieblas va a ir en contra de la inteligencia humana, va a ir en contra del raciocinio, va a ir en contra del conocimiento que las personas están desarrollando. Y hasta este punto, los demonios por ahí empiezan a atormentar a la gente. Empiezan a traer mentiras que están dentro de la inteligencia y el conocimiento de las personas. Así va a llegar cualquier demonio a querer traer tormento por medio de mentiras, a querer a probar tu sentido común. Va a venir a traer este punto en el cual al mismo Señor Jesús le pasó. Le dijeron, a ver, si tienes hambre, pues convierte las piedras en pan. Siempre va a traer este punto en el cual va a querer traer en duda lo que tú ya decidiste creer o has conocido. El conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo. A esto van a venir a querer poner en duda. Y como en este momento, los que están predicando, los que tienen en su poder la palabra de Dios son los 144,000, estas personas que están siendo atormentadas, pues obviamente van a empezar, el tormento va a empezar ¿por dónde? Por medio de su inteligencia, por medio del raciocinio. Hasta la fecha no hemos visto personas que, por muy preparadas que estén, caen en este tipo de mentiras. Vas a ver personas que tienen, no sé, tantos títulos universitarios, doctorados, maestrías, y van a estar buscando que les hagan una limpia, porque no les va bien en el trabajo. Y tú dices, no inventes, ¿cómo gente tan preparada anda creyendo en esas cosas? Porque los demonios, los seres espirituales de maldad, por ahí empiezan a atacar, por el raciocinio. Gracias a Dios que el mismo Señor nos ha sellado a nosotros, por medio de su Espíritu. Y cuando nosotros lo vemos, dices, pues, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Nosotros, tal vez al verlo, sí decimos, híjole, ¿cómo es posible que las personas caigan en esto? Pero si ahorita lo vemos así, a ese punto, ese tipo de tormentos, los va a querer llevar a querer morir, a querer buscar morir por su propia cuenta. Y la misma Biblia dice que todo ese tipo de intentos van a fallar. Van a fallar. El profeta Joel habló, en el primer capítulo de Joel, habló de unas langostas que llegaron y acabaron con la tierra de Israel. Así que acompáñenme tantito a ver, es un profeta menor, Joel. ¿Sí? Así que acompáñame ahí en la lectura, ¿sale? Te voy a empezar a leer. Y dice así el versículo 1. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido que en estos días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el del revoltón había quedado. Despierten, borrachos, y lloren. Giman, y todos los que beben vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes como de león, y sus muelas como muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están en duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos, labradores, gemid, viñeros por el trigo de la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Dice el versículo 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda
y la libación. Vamos a detenernos allí. Esta profecía todavía no se ha cumplido. Esta profecía de Joel hasta la fecha todavía no se ha visto. Pero ¿qué nos está queriendo decir? Si regresamos al versículo 9, dice el versículo 7, es importante, que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el de un estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El profeta Joel le está diciendo que estas langostas también tienen dientes de león. Y a pesar de que muestra que sí hay desolación en los campos, lo más importante que muestra el profeta Joel es que ya se perdió la ofrenda y la libación en la casa del Señor. Y es que esto es necesario conocerlo y conectarlo, porque si bien la quinta trompeta sonará y afectará en toda la tierra, en el pueblo de Israel, lo más importante es que no todos los que están en Israel van a aceptar o van a ser sellados por medio del sello que Dios tiene para ellos. Y por lo tanto van a ser afectados por este tipo de langostas. Dice el profeta Joel que todos están de luto. Justo como dice el Apocalipsis 9, que todos van a buscar morir. Es un sinónimo. Todos buscarán el luto. Todos buscarán estar enlutados, pero no lo van a encontrar. Porque precisamente el tiempo en el cual ellos están ofreciendo ofrendas en el templo, el tiempo en el cual ellos están disfrutando, están pudiendo tener un lugar donde ofrecer sacrificio al Señor, va a ser cesado. Otra vez. Y es que para estos momentos, mis hermanos, algo que es bien importante saber, es que el pueblo de Israel va a tener el templo construido. Va a tener el templo donde van a poder retomar los sacrificios, van a poder retomar todo lo que se leía en el Antiguo Testamento, lo van a volver a hacer. Ahorita no pueden, porque no tienen el lugar. Justamente ese templo está dividido. La mitad es de los musulmanes y la otra mitad es de los judíos. Y ahorita no pueden ni pararse uno con el otro. Hasta que alguien no ponga la paz en medio de esos dos pueblos, se va a poder construir el templo. Así que lo que yo te quiero compartir es que estas langostas que van a ser desatadas y van a atormentar a las generaciones que están allí, que no tienen el sello de sus frentes, van a provocar que cese la ofrenda en el templo. Y al cesar la ofrenda, al cesar la libación, al cesar todos los sacrificios y los ayunos que el Señor les pidió desde el libro de Levítico a su pueblo, entonces sí, esto da lugar a que el engañador, o como nosotros le llamamos el anticristo, pueda pararse en el templo y pueda hacerse semejanza de Dios. Y pueda proclamar una identidad que no le pertenece. Y como todos están atormentados, ¿en dónde? ¿Te acuerdas que platicábamos? En su inteligencia. Fácilmente van a poder darle la entrada y decir, sí es cierto, este es el Cristo. Este es el Hijo de Dios que tanto estaban esperando. Porque más adelante vamos a leer cómo este anticristo va a tener ese tipo va a poder hacer milagros también. Falsos milagros, pero lo va a hacer para poder engañar a la gente. Porque ya estas langostas, ¿en dónde están rondando? Están rondando en las mentes de las personas. Y no van a poder ver claridad. Dice que del pozo del abismo sale humo. Y ese humo no deja ver la luz del sol. La misma Biblia dice que las personas que no siguen al Señor, que no se arrepienten de sus malos caminos, son comparadas a aquellas que aman más las tinieblas que la luz. Por eso es que nos lo está describiendo de esta manera. Esto es lo que necesita el anticristo para poder tomar el lugar, para poder usurpar el lugar que no le pertenece durante un corto periodo de tiempo. Durante un corto periodo de tiempo donde va a poder hacer, ya que no va a haber sacrificios, ya que no va a haber quién, lo más seguro es que los descendientes de Leví vayan a ser removidos, o no sé. Eso es algo que vamos a estar estudiando. Pero entonces el anticristo va a poder
tomar este lugar, iba a poder usurpar el trono, iba a poder hacerse semejante a Dios. Por lo tanto, esta profecía de Joel, que como les decía, no ha habido otra semejante a esta, lo más seguro es que esté dando a entender lo que va a suceder en Israel cuando la quinta trompeta esté sonando. Y dice el versículo 14 de Joel, capítulo 1, el mismo profeta dice: proclamen ayuno, convoquen a asamblea y congréguense los ancianos de todos los moradores de la tierra, de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones graneros, fueron asolados y los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Te acuerdas cómo sonaba la primera trompeta? Destruyendo todo el alimento, toda la hierba verde. Y luego dice el 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Lo que nos está describiendo el profeta Joel es lo que nos dice Apocalipsis 8 de cómo sonaron las primeras 4 trompetas. Una destruyó la hierba verde, otra destruyó los ríos, otro estuvo destruyendo los océanos. Y dice el capítulo 2 de Joel: tocad la trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, y tiemble todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá de muchas generaciones. Pongan atención en esto, te lo voy a volver a leer. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Este pueblo es el pueblo que da respaldo a lo que nosotros conocemos como el anticristo. Más adelante en los capítulos, me voy a adelantar un poquito, pero más adelante en Apocalipsis te va a hablar de que el anticristo gobierna un solo pueblo, gobierna un reino, donde solamente hay un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Y esto es curioso porque el anticristo no va a gobernar en todo el mundo, solamente va a gobernar donde se le va a dar poder. Pero en Israel no va a gobernar el anticristo. Va a venir. Y así como Roma en tiempos antiguos conquistó a Judea y lo anexó a su reino, el mismo anticristo va a hacer lo mismo. Lo acabamos de leer. Va a venir ese pueblo fuerte y va a tomar posesión de esa tierra y la va a anexar. Pero no va a poder sobreinfluir sobre el pensamiento de Israel. Ya que si nosotros regresamos a Joel, dice allí mismo que durante el versículo 14 del capítulo 1, dice que los líderes, los ancianos, están en constante ayuno, están en constante oración, haciendo frente a lo que el poder de las tinieblas viene en contra de Israel. Por eso es bien importante que estas trompetas suenen, porque están preparando todavía lo que le hace falta a este supuesto anticristo para llegar y tomar por poco tiempo un lugar que no le corresponde. Un lugar que no le corresponde, y mientras tanto en el mundo la gente está buscando morir y no logra hacerlo. En Israel se está preparando todo para que este territorio sea anexado a los reinos que este anticristo está conquistando. En el tiempo antiguo fue por la fuerza, pero en este tiempo va a ser en nombre de la paz. Ya después vamos a ver por qué. No va a ser por la fuerza, sino va a ser en nombre de la paz. Dice que estas langostas tenían un aspecto terrible, nunca antes visto, y que este aspecto hacía creerle a las personas que tenían que buscar la muerte. ¿Durante cuánto tiempo? 5 meses. Y este tipo de langostas, este tipo de demonios que están ahí atormentando a las personas, no operan de manera independiente. El mundo espiritual, mis hermanos, está organizado. Así como Dios organiza los cielos,
también el reino de las tinieblas está organizado. El apóstol Pablo nos dijo que hay potestades, reinos de las tinieblas y huestes de maldad. Hay principados, fíjense. El apóstol Pablo nos lo describe, que hay principados, hay potestades, hay huestes de las tinieblas y hay huestes que habitan las regiones celestes. Cuando se refiere a los principados, quiere decir que hay reinos en la tierra, hay países, hay gobiernos, hay presidentes que están totalmente entregados a este tipo de pensamientos. Y tú los vas a ver cómo están ahí países que están aprobando leyes que van en contra de los principios bíblicos, que atropellan los principios y los valores que Jesús nos estableció en la Biblia. Tú los vas a ver ahí. Están ahorita. Y esos son los principados. Son príncipes que se han entregado al reino de las tinieblas. Y luego están las potestades, que son los lugares donde se ha consagrado para que ese lugar sea manifestada la presencia del reino de las tinieblas. Por eso es que vas a encontrar, no es que si te acercas a esa casa se aparecen cosas. Porque allí es una potestad. Porque allí se le entregó la potestad. Los demonios no van a aparecerse así porque sí, porque se les dio la gana. Porque el mismo Señor Jesucristo les quitó esa autoridad ahorita. Ellos no van a llegar y se van a aparecer y nos van a querer espantar. No pueden hacerlo. No pueden. Solamente lo hacen cuando alguien se los entrega. Porque el mismo Satanás, cuando tentó al Señor Jesucristo y le dijo, si tú me adoras, te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Y le dijo, porque estos reinos me fueron entregados. O sea, el chamuco no se robó nada. A él se lo dieron. Por lo tanto, las potestades no son lugares donde el enemigo dice, pues aquí está bonito y voy a establecerme. No, se les fue dado, alguien se los entregó. Alguien dijo, así como nosotros consagramos este lugar para que la presencia de Dios se mueva y esté llenando la presencia el lugar para que los niños sean edificados, así también lo hacen para el enemigo. También lo hacen. Y después están las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, fíjate. Todo eso influye para que nosotros entendamos el reino espiritual y que el reino espiritual de las tinieblas que se está organizando y se está manifestando en el tiempo del fin, entendamos de dónde vienen todas estas órdenes. Dice aquí el versículo 11 que estas langostas, estos demonios, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que en español se traduce como destructor. El destructor. Él es este ángel, este Abadón, este Apolión, es el príncipe de estas langostas. Es el que se le ha dado el permiso para atormentar a las personas. Este ángel no está ahorita aquí, está en el abismo y va a ser liberado. Y cuando sea liberado va a dar permiso a todas sus langostas a que atormenten a las personas. Así que esto es para entender cómo el reino espiritual se organiza. Nadie funciona por sí mismo. Los demonios no toman decisiones porque sí, es porque alguien les dio autoridad. Es porque alguien les dio el permiso de entrar. Y eso lo podemos ver también cuando en la vida de las personas dicen, es que me siento atormentado, me siento oprimido por estos reinos. Lo más seguro es porque en algún momento el hermano abrió puertas y está permitiendo entrar a su vida ese tipo de cosas. Usted puede tener su casa limpia, bien arreglada, bien bonita, pero si descuida todos los rincones, se le puede meter un ratón. Y por mucho que usted habite esa casa, por mucho que usted cuide esa casa, si se le mete un ratón, va a estar ahí dándole lata, hasta que no lo saque. Y no corte de raíz en donde se están metiendo. Su casa, mi hermano, es su cuerpo. Y ese cuerpo tiene que cuidarlo. El Señor ha llenado, una vez que nosotros como creyentes hemos venido a la nueva vida, el Espíritu Santo de Dios crea en usted, habita en usted. Eso créalo por fe, que una vez que usted ha recibido al Señor Jesús como Salvador, el Espíritu Santo habita en usted. Habita. Pero es nuestra responsabilidad que esa habitación se mantenga cerrada. Dice el mismo apóstol Pablo, no entristezcas al Santo Espíritu de Dios con tus malas actitudes, con tus malas costumbres, con tus malos hábitos.
haciendo que el Espíritu de Dios se entristezca. Y entonces, ¿qué pasa con tu casa? Se empieza a vaciar otra vez. Y dices, pero ¿cómo? Si yo cuando entré al cristianismo, todo era fuego, todo era padre, queríamos ir aquí, queríamos servir allá, ya no siento ese mismo fuego. No es culpa de la iglesia, no es culpa de sus pastores. Somos responsables por mantener avivado ese fuego. Es nuestra responsabilidad darle, así como tienes una fogata, ponerle la leña de la oración, la leña de la lectura de la palabra, la leña de la alabanza. Porque si nos descuidamos de ese lado, se apaga. Se apaga y al rato van a venir la opresión del enemigo y vamos a pensar que el Señor nos está abandonando. O peor aún, vamos a pensar que el Señor nos está mandando pruebas y ni son pruebas de Él. Por eso es bien importante tener este discernimiento de decir, esto que me está pasando, ¿viene de Dios, viene del diablo o es el fruto de mis malas decisiones? Tener ese discernimiento y pedirle ayuda al Señor. Aún así nosotros la hayamos regado, pedirle ayuda al Señor para poder, ¿cómo decir? Cerrar esa puerta y que ya no se metan los ratones. Amén. En este punto del capítulo 9 de Apocalipsis, las personas que están buscando morir y no lo van a lograr, aún lo podemos ver como que es parte de la misericordia de Dios, porque si estas personas sí encontraran su objetivo, lo más seguro es que se fueran a una eternidad sin Dios. Lo más seguro. Pero no la van a encontrar. Dios les va a cerrar la muerte, el acceso a la muerte, precisamente para que no mueran en esta condición y no mueran en una eternidad sin Él y puedan tener acceso a la palabra de Dios aún en ese tiempo. Acordémonos de ese versículo de Habacuc 3:2. Aún en la ira, el Señor se acuerda de su misericordia. De su misericordia. Y mientras los ángeles de las tinieblas están haciendo allí su fiesta, que se les dio un permiso por poco tiempo. Y ahí repite conmigo, poco tiempo. Por poco tiempo se les dio autoridad. Amén. No se les dio autoridad para siempre. Y entonces sí, aquí termina el primer ay, se le conoce. Es la quinta trompeta, pero se le conoce como el primer ay de dolor, de un llanto, de un gemido, de lamentación por las personas. El mismo Señor gime por las personas. Cuando el Señor Jesús estaba en Jerusalén, lo único que podía hacer era gemir por las personas, por lo que iba a suceder, por lo que iba a acontecer. Así que para este punto la quinta trompeta se mantiene sonando y entonces sí dice el versículo 12, he aquí vienen 2 ayes después de esto, o 2 trompetas más. Vamos a leer el versículo 13 y dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número, dice. Así que vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Te acuerdas que el profeta Joel mencionaba que venía un pueblo fuerte para tomar Israel? Pues este pueblo fuerte trae 200 millones de soldados para tomar a Israel. Y como decíamos, si no iba a ser por la fuerza o por la paz, pero en algún momento lo tenían que hacer. El río Éufrates es uno de los ríos más antiguos. El nombre de Éufrates se menciona desde el Génesis. Cuando el Señor funda el jardín del Edén, dice que pasaban 4 ríos y uno de ellos era el río Éufrates. El río Éufrates ha estado desde tiempo y en la actualidad el río Éufrates viene desde lo que es Turquía, baja hasta lo que es el Golfo Pérsico. Atraviesa todo un desierto, es uno de los más grandes que hay del mundo. Ese río. Cerca de más de 5 o 6 países atraviesa ese río. Pero en un punto de ese río dice que hay atados 4 ángeles junto al gran río Éufrates. El versículo 13 menciona 4 cuernos. Normalmente, mis hermanos, cuando la Biblia hace referencia a un cuerno, está haciendo referencia a un líder político.
está haciendo referencia a un líder, sea presidente, sea rey, dictador, como sea, para este punto. Pero lo más seguro es que el río Éufrates atraviese 4 fronteras al mismo tiempo. En la actualidad, el único punto donde el río Éufrates atraviesa 4 fronteras es en el norte de Siria. Atraviesa Siria, atraviesa lo que es Irán, atraviesa lo que es Irak y el de arriba que es Turquía. 4 cuernos, 4 fronteras, 4 líderes, 4 ángeles que están allí atados. Y curiosamente, en ese lugar, mis hermanos, hay unas montañas. Ahorita hay un conflicto, no sé si alcanzaron a escuchar que hace unos años el Estado Islámico se levantó en armas y muchos países estuvieron ahí sufriendo por este tipo de organización terrorista. Hasta la fecha el Estado Islámico no se ha erradicado, se ha mantenido en ciertas células que de repente salen. En esta noticia de esta semana surgió que otra vez en la capital de Siria, no es cierto, en una ciudad de Siria que es Alepo, otra vez estas células del Estado Islámico están resurgiendo. Solamente pusieron apenitas ahí como que subyugarla, pero ahorita están resurgiendo. Unos dijeron, ya combatimos al Estado Islámico y cantaron victoria, pero no, están resurgiendo, mis hermanos. Con tantos conflictos que hay, nada más los medios se están centrando en 2, pero en este que por ahí sonó, esos son los que a veces tenemos que poner un poquito más de atención, porque esta ciudad Alepo está cerca de donde están estas 4 fronteras que te mencionaba. El río Éufrates es un gran río que alimenta estos países y le han podido sacar el provecho. Uno de ellos es para fines energéticos. O sea, Turquía tiene plantas energéticas hidroeléctricas usando la fuerza de este río en todo lo que es su extensión y pueden aprovechar esta energía. Y han podido cambiar el curso del río y sobre todo han podido frenar el flujo de agua del río en esos lugares. En esos lugares. Tal vez uno dice, pues bueno, es gracias a la ingeniería ahorita, pero no todo sucede por casualidad. Va a llegar un momento donde estas que ahorita lo ven como un beneficio, lo van a utilizar para otros fines. Entonces estos 4 ángeles que están allí van a ser desatados para un día, para una hora, para un mes y para un año. Está reservada una fecha en la cual estos 4 ángeles que van a ser desatados van a herir a la tercera parte de la humanidad. Dice el versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de estos jinetes. El fuego, el humo y el azufre es lo que más abunda cuando hay una guerra, mis hermanos. Cuando hay un conflicto armado, es este tipo de 3 plagas a lo cual se refiere. Estamos hablando de una tercera guerra mundial que está haciendo referencia que va a llevarse la tercera parte de los hombres. Si hacemos un cálculo, dice que eran 200 millones. ¿Cuánto es la tercera parte? 6 millones, ¿no? 6 millones van a perder la vida en un día. Hasta el momento, en conflictos armados anteriores, no se ha visto una destrucción así. El último conflicto armado que sucedió hace más de 60 años, se cobró la vida de más de 50 millones de personas, pero duró cerca de 6 años. Con el tiempo, el poder destructivo de las armas se ha ido en aumento y se le conoce como armas de destrucción masiva. O sea, actualmente hay países que tienen un arma que puede vaporizar una ciudad en cuestión de horas. Existe, están allí guardadas. Y todas estas armas las tienen varios países. Uno de ellos es Estados Unidos, uno de ellos es Israel, uno de ellos es los países europeos, los países eslavos, los países asiáticos las tienen. Todos tienen una, menos México, gracias a Dios. Pero este tipo de armas, mis hermanos, son las únicas que son capaces de acabar con esta cantidad de personas
en poco tiempo. En poco tiempo. Al momento no se ha visto algo así, solamente sucedió en este país japonés, donde 2 ciudades fueron vaporizadas con este tipo de fuego, con este tipo de destrucción moderna. Solamente se dio en aquellos días. Solamente. Y hasta la fecha no se ha visto algo así. En aquel momento, en estas 2 ciudades japonesas, murieron cerca de 400,000 personas en la ciudad donde fue mayor destrucción, que fue Hiroshima. En Hiroshima más de 400,000 personas murieron en cuestión de horas. Ahora imagínate, ¿cuántas de estas bombas se necesitan para acabar con 6 millones en horas? No días, en cuestión de horas. Un conflicto así nunca se ha dado, mis hermanos. Se ha luchado por que haya tratados de proliferación de armas nucleares. Durante la década de los 80s y los 90s, los países sufrieron una especie de amenazas internas, donde uno iba a disparar al otro y el otro también lo estaba apuntando. Total que así se vivían los países más poderosos del mundo en aquel entonces. Hasta la fecha, uno de los países que está en conflicto posee armas nucleares, y estamos hablando de lo que es Rusia. Actualmente tiene una guerra en contra de su país vecino, que es Ucrania. No sé si vieron las noticias este mes, creo que sí fue este mes, donde, como ya saben, el país, Estados Unidos, tuvo elecciones, volvió a ganar este partido republicano, y el Partido Demócrata, que actualmente gobierna Estados Unidos, pues bueno, yo siento que le está terminando de dejar un desborote total en lo que llega el otro presidente. Pero total, que las armas que está proporcionando Estados Unidos a este paísito que es Ucrania, primero le habían dicho, no puedes atacar Rusia, no puedes atacar suelo ruso. Les dieron el permiso, les dijeron, ahora sí puedes. Lo hicieron luego, ¿y qué fue lo que hizo este país ruso? Inmediatamente cambió sus políticas sobre el uso de sus armas nucleares. Estas armas que te platico, que pueden acabar con grandes cantidades de vidas humanas en cuestión de horas. Y no sé, pero se dio muy poca información. Nada más dijeron, sí, subieron las amenazas. Se manejaron este tipo de títulos. Sube el tono, así lo puedes encontrar en periódicos. Sube el tono de la guerra. Pero es complicado porque estas personas, este país, ya le demostró al mundo que puede aguantar y puede pagar el precio, no importa el coste de vidas humanas, para cumplir sus objetivos. Y eso es algo que ya es de pensarse. Y el hecho de que ahora subió en conferencia de prensa a decir su presidente de que cualquier país que le proporcione armas a sus enemigos se va a considerar un ataque conjunto. Y por lo tanto, van a poder ellos hacer uso de sus armas nucleares si ven amenazada su integridad territorial. Suena, tú dices, órale, se armó bien el discurso, pero el día que lo lleven a la práctica, ahí sí ya no va a haber momentos de decir, pues es que se los dijimos, es que nadie lo creyó. Actualmente el mundo está subestimando este discurso, mis hermanos. Ahorita han subestimado estas palabras. Nadie le cree. Todos le dijeron, sí, está loquito el presidente, sí, el presidente está ya mal de su cabeza. Pero ese presidente que tanto han criticado tiene acceso a un botón. Y si ordena presionarlo, no va a haber quien cuente después. Pero el libro de Apocalipsis, en su versículo 13, nos está enseñando de que ese botón ya fue presionado. Y le damos gracias a Dios que nosotros, como sus hijos, no vamos a estar en este momento donde este tipo de armas sean utilizadas para acabar con el mayor número de enemigos posibles. Aquí es un momento donde nosotros le agradecemos a Dios que no vamos a ver tremenda destrucción que está comentando aquí. 6 millones de personas en un día, imagínate. En este tipo de guerras no hay ganadores, es una destrucción mutua. No hay vencedores.
Todos van a perder la vida. ¿De qué sirve que uno tenga más armas nucleares si su gente es la primera que va a estar siendo vaporizada por este tipo de armas? Por este tipo de plagas, dice la Biblia, el humo, el azufre y el fuego. Y son vidas inocentes. Y son vidas que no eran parte de los ejércitos que menciona aquí. Dice que el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de la boca de estos jinetes, de estos caballos. Dice el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, fíjate, todavía hay sobrevivientes, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta ahí termina el capítulo. Fíjate lo que son las cosas. Está sucediendo una destrucción descomunal, nunca antes vista. Y los pocos que quedaron vivos, aún así no decidieron arrepentirse de sus malos caminos. ¿Qué más necesita la gente? Cuando hay una necedad por no recibir el mensaje de salvación, es duro el corazón del hombre. Es más duro que ni el sonido de 6 trompetas pueden ablandarlo. ¿Hasta dónde va a llegar la necedad humana de rechazar al Señor, aún viendo este tipo de situaciones? Nosotros podemos ver las fotos, se cumplen 5 años de la pandemia del COVID. Y se pueden ver fotos de cómo están las ciudades desiertas. No hay carros, no hay gente, todos están encerrados. Todos están encerrados en sus casas. Muchos murieron y los que quedaron, pregúntales si realmente volvieron de sus malos caminos. Aquellos que sobrevivieron, quizá los puedes ver todavía con sus mismos hábitos, con sus mismos estilos de vida. Hubo hermanos en Cristo que se fueron con Dios por medio de esta pandemia, pero los que quedaron, preguntémonos o preguntémosle si realmente hemos dejado sus malos caminos, aún dentro de la iglesia. Y tú puedes ver cómo el mundo se detuvo en el 2020. El mundo se detuvo. Y aún así te puedes ver y preguntar, ¿y cuántos de estos adoraron a Dios? ¿Cuántos de estos se volvieron a Dios? Al contrario, pudimos ver cómo dentro de la iglesia hubo deserción como nunca antes visto. Los que regresaron a los servicios, a los cultos, se cree que fue el 10% el que ya no regresó a congregarse. Ya no volvieron a las iglesias, ya no volvieron a los cultos, ya no volvieron a los servicios. Porque les gustó. Se acostumbraron a lo que esta plaga trajo. Se acostumbraron a los beneficios de esta plaga y dejaron de luchar para conseguir una mejor vida. Y si sucedió ahorita, ¿qué nos hace pensar que no vuelva a suceder en estos momentos donde va a haber destrucción, donde va a haber plagas, donde va a haber mortandad, y aún así las personas no se arrepintieron? No se arrepintieron, no lo hicieron. Es tremendo ver cómo termina el capítulo 9. Es triste. Esto todavía es más triste que el dolor que viene, que el dolor que vivieron. ¿Cómo es que las personas aún así no se van a arrepentir y no van a dejar de adorar a los ídolos? Sucede algo, y es que lo que dice la Biblia, son las personas que se acostumbran a las tinieblas, se acostumbran al terror, se acostumbran a todo este tipo de plagas. Y se adaptan y creen que no necesitan a Dios por sobrevivir por sus propios méritos. Solo los que enfrentaron
este tipo de situaciones en carne propia y le pueden dar la gloria a Dios, son pocos. ¿Cuántas personas? Son contadas las personas que te van a decir, por ayuda de Dios salimos del COVID. Por ayuda de Dios no nos morimos por esta enfermedad. Pero aún así son pocos. Y los que lo hicieron y no dan la gloria a Dios, pues puedes ver lo mismo, el mismo principio aplicado. No están dejando sus malos caminos. No lo están. Y están viviendo peor que como vivían antes de la pandemia. Peor todavía. Así que hasta aquí termina la sexta trompeta, mis hermanos. Tal vez dice, ¿y dónde está la séptima? Pues el Señor, al ver esta situación de dureza del corazón de las personas, ha decidido tomar esa pausa entre la sexta y la séptima trompeta para continuar con un plan de salvación. Aquí es donde te das cuenta cómo el Señor es bueno. Porque a pesar de todo esto, y vieron que la gente no se arrepintió, bien fácil Dios pudo haber dicho, pues se van todos. En un abrir y cerrar de ojos, ya, hasta aquí se acaba. Pero no, al contrario, el mismo Señor está dando todavía permiso para que el plan de Dios, para que su mensaje de salvación, aún con esta dureza de corazón que tiene la gente ahorita, siga. Por eso es que vamos a leer los próximos 2 capítulos, no son trompetas, sino son, es lo que el Señor nos va a mostrar de qué va a ser todavía, como último recurso. Porque después de esta tercera guerra mundial, el corazón de la gente ha quedado endurecido, así como el corazón de Faraón quedó totalmente endurecido después de las 9 plagas. Después de la 9. Y fue el corazón endurecido de Faraón el que permitió que la 10ª plaga diera lugar. Asimismo, la dureza del corazón de la gente que sobrevivió a esta guerra mundial, esa dureza de corazón, es la que va a traer entonces que la 7ª trompeta sea conocida, como nos mencionaba el profeta Joel, el día malo de Jehová. El día malo. Así que mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a poner en las manos de Dios esto que acabamos de estudiar, porque ya sabemos que no es nada nuevo que la gente se endurezca después de las cosas malas. Sucede en crisis, acaba la crisis y la gente no voltea a ver sus malos caminos para dejarlos atrás y volverse a Dios. No lo hace. Es un ciclo que se ha repetido desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. El Señor Dios, antes de destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, envió ángeles y buscaron a Lot, y esos ángeles les explicaron a las personas que dejaran sus malos caminos. Y no lo hicieron. Y fue esa dureza del corazón la que trajo la destrucción a Sodoma y Gomorra. No fue Dios. Fue la dureza del corazón de la gente. Y esa dureza del corazón la estamos viendo. En estos últimos tiempos estamos viendo cómo la gente ya no cree cuando les predicas la palabra de Dios. Se cierran totalmente. Porque esa dureza del corazón es la que se ha gestado por años en la vida de las personas. Regresando a nuestro tiempo de gracia, le podemos hacer una oración a Dios para que ese corazón sea de carne otra vez. Dice el mismo en el mensaje a las 7 iglesias, en el mensaje a la 7ª iglesia le dijo, dice el Señor, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Aquel que abre su corazón, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Porque aún hay tiempo para abrir la puerta del corazón de Dios. Aún hay tiempo para poder entregarnos al Señor, dejar esos malos caminos, dejar malos hábitos, malos pensamientos y volvernos a Él. Amén. Vamos a orarle y vamos a decirle, Señor bendito, te agradecemos mucho por la forma en cómo nos estás mostrando tu plan que se viene en un futuro, Señor. Y te agradecemos porque aún en este punto, si hemos perseverado, si hemos permanecido, es por tu gracia, Señor. Si nosotros no nos hemos rendido y no hemos mirado atrás, Padre, es porque tú mismo nos das la fuerza
para hacerlo, para seguir adelante, Señor. Si nosotros hemos flaqueado en nuestra fe, Señor, es por tu gracia por la cual nosotros seguimos de pie y estamos aquí, Señor. Sabiendo que es por tu gracia, en tus fuerzas en los cuales nosotros mantenemos nuestra fe hacia ti. Porque los tiempos que se vienen no son buenos, Señor. Y estos tiempos que hemos leído y que están escritos, bendito Dios, te agradecemos porque nos has librado. Y porque oramos, Señor, para que ahorita, desde este momento, los corazones de las personas empiecen a ablandar. Y oramos para que esos corazones sean blandos para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje, Señor. Oramos por todas las personas que se han venido y han cruzado la puerta de este lugar y quizá ya no han regresado. Oramos para que puedan volver, Señor, para que ese corazón sea blando, sea de carne y pueda ser sensible a tu voz, Señor. Oramos, Padre, para que tu iglesia en estos últimos tiempos pueda ser ese brazo fuerte que tú necesitas para ir por la cosecha, para ir por esa gran cosecha, Señor, para ir por esas almas. Bendito Padre, danos los recursos, Señor, para ir por esas almas, para ir por ellos, para traerlos de nuevo a tu gloria y a tu presencia, Señor. Oramos por todos aquellos hijos, por todos aquellos padres, por todos aquellos hermanos, por todos aquellos familiares, Señor, que no han querido saber de ti por mucho tiempo. Y oramos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo el que los convenza de su necesidad de ti, Dios. Porque no queremos que ninguno de ellos se quede. Y no queremos que ninguno de ellos vea estas cosas tan terribles que están por suceder. Porque, Señor, pon en nosotros esa carga por el necesitado de ti, por el que necesita de tu presencia, por el que necesita de tu paz, por el que necesita de Jesucristo, Señor. Y los que estamos aquí, Señor, oramos para que sean fortalecidos en el puro afecto de tu voluntad, Señor. Oramos para que puedan entender la anchura, la altura, la profundidad de tu amor en ti, Señor, de tu gran amor, y que podamos comprender, Señor, cuál es nuestro propósito ahorita, nuestro llamado, las funciones a las cuales tú nos has permitido ver y dar. Te damos gracias, Señor. Y sabemos, Padre, que aunque acontezcan todas estas cosas, en ti está nuestra esperanza y nuestro refugio. Porque tú eres quien nos librará de esta tribulación, Señor. Y te bendecimos desde ahorita. Y te damos las gracias. Porque nosotros estamos destinados para otro tiempo, para otro lugar, en estos días, Señor. Te bendecimos a tu iglesia, bendecimos a todos los que ya se encuentran dentro de tu rebaño, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.